A los medios de comunicación que han asistido a esta convocatoria de rueda de prensa, muchas gracias por su asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer las mociones que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Antequera, que tendrá lugar el próximo lunes día 20. Me acompaña hoy la compañera Salvadora, la cual pues va a hacer la presentación de la moción para la creación de un fondo de emergencia social que permita dar cobertura a las familias antequeranas que no puedan acometer el pago de los suministros básicos, y yo sin más le paso la palabra para posteriormente presentar el resto de mociones. Gracias, Fran. Como antes de entrar en materia y de presentar la moción, sí que quiero comunicar a los medios que aquí os encontráis que bueno, que a partir de ahora nos vamos a ver más asiduamente, y que me es muy grato compartir a partir de ahora una rueda de prensa con mi portavoz y compañero Fran por mi condición de parada. Bueno, ahora antes no disponía de ese tiempo y ahora voy a disponer de todo ese tiempo para acompañar a Fran. Y dicho esto, pues sí, desde este grupo municipal para el próximo pleno presentamos la moción, como ha comentado Fran, para la creación de un fondo de emergencia social que permita dar cobertura a las familias antequeranas que no puedan acometer o hacer frente al pago de los suministros básicos. Hay una pobreza que está ya implantada en nuestra sociedad, una pobreza que tal vez pase un poco desapercibida, o dicho de otra manera, que no esté visualizada, ¿no? Me estoy refiriendo a la pobreza energética. Según la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta de condiciones de vida, son ya 4 millones de españoles los que están dentro de forman parte de esta pobreza energética. Estamos hablando de en torno a un 10% de españoles que están dentro, como digo, de esta pobreza. En todos los hogares, todas las familias necesitan un suministro básico para mantener una temperatura mínima en sus hogares. Pues bien, en el momento en que en un hogar se tiene que efectuar o coger un gasto, una cantidad excesiva del total de ingreso que tiene esa familia, es decir, el hijo entre hacer frente al pago de una factura de luz, de agua o de gas, o simplemente como, evidentemente esto tiene una única lectura y se traduce a que me enfrento a un corte de suministro energético, en este caso, por ejemplo, de la luz, para poder llegar a final de mes. Desde el último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja es un dato muy importante, y ellos nos dicen que una de cada tres personas que pasan y que son atendidas por la Cruz Roja ya presentan este problema, ya no pueden hacer frente al pago de los suministros básicos, de luz, de agua o de gas. No podemos olvidar que España el Estado español es el país de la Unión Europea que tiene el coste energético más caro. Estamos simplemente por detrás de Chipre o de Malta. Estos son datos que están contrastados y que nos lo presenta Facua. Sin embargo, la Cruz Roja también son datos que, la verdad, al exponerlo, no deja de ser alarmante, donde nos dice que entre el 2007 y el 2012 ha sido un 49% lo que se ha incrementado las energías. Pero, sin embargo, para el pequeño consumidor, desde el 2006 hasta el último incremento o subida de las eléctricas que hemos tenido, se asciende a un 88%. ¿Esto qué significa? Muy fácil. Estamos hablando que tenemos una crisis económica, que muchas familias no tienen ningún tipo de ingreso, o que el único o la única persona o ingreso que tenga un puesto de trabajo, hemos perdido poder adquisitivo los trabajadores, los salarios están congelados. Sin embargo, esa subida de eléctrica se ha incrementado. ¿Esto qué conlleva? La lectura que he hecho al principio, a cortes de suministros básicos, luz, agua o simplemente el gas. En el Estado español no carece totalmente de políticas específicas que vayan a prevenir o a paliar de alguna forma el que más familias entren dentro de esta pobreza energética. Sin embargo, a nivel europeo sí que existen experiencias donde, independientemente o puntualmente de dar cobertura, ¿no?, o ayudas a colectivos vulnerables, es verdad que existen unos bonos sociales donde simplemente intentan de hacer o impedir que muchas familias
por condiciones, pues bien por edad, por salud, por discapacidad, porque tienen un grave problema económico, ¿no? A raíz de la crisis económica en sus hogares, pues no pueden hacer frente, no pueden mantener un servicio mínimo en sus hogares, ¿no? Por eso desde este grupo, la moción que llevamos en este pleno, con los acuerdos siguientes. Exigir al Gobierno de España la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorable para las familias con bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperaturas, como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro de estas familias. 2. El Ayuntamiento de Antequera elaborará un plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. 3. Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico. La Corporación Municipal exigirá a las compañías eléctricas que operen en la ciudad a facilitar la información acerca de los cortes de luz por impago del Ayuntamiento. La Corporación Municipal apoya y se adhiere a las iniciativas ciudadanas que rechazan el tarifazo eléctrico y promueven una nueva política energética desde la consideración de la energía como un bien estratégico y fundamental para la vida, y cuyo suministro básico ha de ser garantizado. Esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de España, a grupos de representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, federaciones de municipios y provincias de España, asociaciones y vecinos y consumidores de Antequera. Con estos acuerdos, por eso desde esta organización, desde Izquierda Unida, no entendemos que para el señor alcalde, el señor Barón, al frente del Partido Popular, rechace estos acuerdos, por consecuencia rechaza esta moción. Él entiende que desde los servicios sociales la cobertura o la prestación que se está llevando a cabo es suficiente. Hay dos palabras que todos conocemos, que entendemos y sabemos que prácticamente roza la obsesión de nuestro alcalde, que es coste cero y austeridad. Pues bien, estos acuerdos simplemente vienen a manifestar o no suponen absolutamente ningún coste para este ayuntamiento. Pero bueno, insisto, el ayuntamiento, el señor alcalde considera que con las medidas actuales en asuntos sociales son suficientes y no rechaza en toda regla estos acuerdos. Bueno, pues toda vez que se os ha explicado la moción de la creación de ese fondo, vamos a pasar a explicar el resto de mociones que llevamos para este pleno. Tenemos una moción para la creación de una ruta turística en el ferrocarril para la comarca Antequera. Esta es una moción que presentamos desde Izquierda Unida porque entendemos que el ferrocarril, el transporte público, es una apuesta que ha sido decidida por parte de Izquierda Unida y por parte de este grupo municipal, entendiendo que la creación de esta ruta turística vendría a dinamizar la economía de nuestra comarca y de nuestra ciudad, y en definitiva poner un recurso más al servicio del turismo de nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque desde el mes de junio del 2013 Renfe decidió suprimir una serie de servicios de la provincia de Málaga, los trenes de Ronda Algeciras, Bobadilla y Córdoba, junto con la supresión del tren que enlazaba Bobadilla con Córdoba y viceversa, dejando sin posibilidad de viajar desde toda la comarca antequera a Córdoba y a Málaga, en un servicio de media distancia, al mismo tiempo que han provocado que ningún tren pare en la estación de Fuente de Piedra. Es una estación que alberga uno de los parajes naturales más importantes de la provincia de Málaga, cual es la laguna de Fuente de Piedra, y que aparte se integra dentro de todo el conjunto de parajes naturales que integra nuestra comarca, es decir, junto con el Torcal de Antequera, el Chorro, Ardales y por supuesto la laguna de Fuente de Piedra. Entendemos que la creación de esta ruta turística no supone... Perdone que lo interrumpa, que no sé si es una reunión o algo. Venía preguntando por Juan. Por Fran. Me han dicho Juan. Permítenos un minuto que estamos en una rueda de prensa. Un segundo. espero aquí, ¿vale? Vale, 5 minutos. Gracias. Bueno, como decía, desde Izquierda Unida entendemos que esto no tendría ningún coste, simplemente sería poner en servicio un tren más de los de media distancia que van a Córdoba y supondría también la creación de la línea de cercanía C2 hasta Antequera y hasta Fuente de Piedra.
Eso supondría el poder que los ciudadanos y ciudadanas de Antequera pudieran usar esta línea de cercanías para trasladarse, para hacer sus traslados a nuestra capital. Por ello, desde Izquierda Unida proponimos al Pleno de este Ayuntamiento solicitar a Renfe la creación y promoción de una ruta turística que conecte la capital malagueña con Fuente de Piedra y Antequera y que tengan parada de dichos trenes en los pueblos de la comarca de Antequera que disponen de estación. Solicitar a Renfe la ampliación del servicio de cercanía Málaga-Cero hasta Fuente de Piedra y Antequera con al menos 3 servicios, con paradas en el Chorro, Bobadilla, aumentando de este modo las visitas turísticas en lugares tan populares como el Caminito del Rey, el Torcal, la Buena Fuente de Piedra, lugares todos ellos plenamente turísticos y que se podrían acercar a disposición de todos los malagueños y malagueñas. Otra de las mociones que llevamos de Izquierda Unida es la moción para un impuesto de apoyo al impuesto de grandes superficies comerciales en defensa del pequeño comerciante querano. Esta es una iniciativa que se está llevando a cabo por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía y que pretende la instalación de un impuesto a las grandes superficies comerciales, entendiendo por grandes superficies comerciales aquella que supere los 2.500 metros cuadrados de superficie. El dinero que se recaude con este tipo de impuestos vendría a ponerse a disposición de los pequeños y mediano comercio de todas las ciudades de Andalucía a través de un plan de dinamización del sector económico del comercio, toda vez que, como se ha puesto en manifiesto, el comercio pequeño es el que emplea casi 15.000 personas en nuestra provincia. Y teniendo en cuenta que además el pequeño comercio es aquel que crea ciudad y es aquel que realmente crea empleo. No deja de ser un dato curioso que el pequeño comercio cree casi el doble de empleo que las grandes superficies en nuestra provincia de Málaga. Por eso entendemos que esta propuesta que traemos a este pleno ayuntamiento, pese a que es una propuesta dirigida de apoyo a una medida que se toma desde la Junta de Andalucía, pero que en definitiva, si viese la luz, se vería refrendada para todos los comercios de Antequera. Es una forma más de apoyar al pequeño comercio de nuestra ciudad, una forma que de alguna manera vendría a paliar la difícil situación que muchos de estos pequeños comercios están pasando actualmente, y es un momento para que los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en nuestra ciudad, marquen del lado de que están, es decir, si están del lado de las grandes superficies comerciales o si están al lado del pequeño comercio. Lo que queda claro, y esperemos que en el pleno de este ayuntamiento manifiesten su apoyo decidido al pequeño comercio y al mediano comercio de nuestra ciudad con la aprobación de esta moción. Porque la aprobación de esta moción supondría el ponerse al lado del pequeño comerciante y exigir el pago de un impuesto a las grandes superficies comerciales, que además se ha demostrado que no son las que crean más empleo y que desde luego son las que obtienen los mayores beneficios por parte de las rebajas fiscales que en muchos de estos casos se les aplica por estar como grandes empresas y de esta manera someterse a una fiscalidad diferente a la del pequeño autónomo. Por eso esperamos que el Partido Socialista y el Partido Popular en el pleno de este ayuntamiento aprueben esta moción que, como acuerdo, sostiene respaldar y promover la iniciativa de diversas organizaciones sociales para la implantación en Andalucía de un impuesto de las grandes superficies comerciales que venga a compensar las externalidades negativas de las grandes superficies . Pero luego que hoy no es el día, ¿eh? Hoy no es el día. Váyatela. Bueno, respaldar y promover la iniciativa de diversas organizaciones sociales para la implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies comerciales que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes superficies generan en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean destinados al pequeño y mediano comercio. Instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera urgente ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en nuestros pueblos y ciudades. Y de este lado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la Consejería de Turismo y Comercio. Esperemos, como digo, que el Partido Socialista Obrero Español en Antequera apruebe esta moción y decididamente manifieste su apoyo al pequeño comercio en nuestra ciudad, así como el Partido Popular. La siguiente moción es una moción para la introducción de las cláusulas sociales en todos los pliegos de contratación de este ayuntamiento que favorezca el empleo en el municipio como compromiso de ejecución a los adjudicatarios, siempre que no resulten condiciones discriminatorias y contrarias al derecho europeo.
Esta es una reivindicación que ya viene de antaño por parte de nuestro grupo municipal, donde solicitamos la inclusión en todos los pliegos de contratación de cláusulas sociales. ¿Qué son las cláusulas sociales? Las cláusulas sociales son aquellas cláusulas que se pueden poner en los pliegos de contratación por parte de la administración pública tendentes a fomentar pues bien la inclusión de algún colectivo en riesgo de exclusión social, o bien que se adopten medidas de contratación para los desempleados de la ciudad, bien que se adopten medidas tendentes a eliminar la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o bien para que los discapacitados, ya sean físicos o psíquicos, encuentren una inserción laboral en el difícil mercado laboral en el que vivimos actualmente. Como digo, son medidas que desde la administración pública pueden adoptarse sin ningún tipo de coste y que lo único que hace es que la contratación pública sea una contratación pública responsable. Como todo, la contratación pública debe primar uno de los objetivos. ¿Y cuál es? Pues es la de creación de empleo. ¿Y qué empleo es el que hay que crear? Pues un empleo que sea de calidad y fomentar la contratación de empleo de calidad. Y que además esté dirigida a aquellas personas que tienen más dificultad para acceso al mercado laboral. En los momentos en los que estamos, realmente son muchas las personas que tienen esa dificultad de acceso. Por eso son muchas las cláusulas que se pueden imponer. Nosotros desde este grupo municipal lo que pretendemos, y si bien es cierto que en los últimos pliegos de contratación este ayuntamiento ha incluido algún tipo de cláusula social, lo que pretendemos con esta moción es que esta situación se institucionalice en este ayuntamiento. Es decir, que se cree una ordenanza mediante la cual se prevean las formas en las que se tienen y qué cláusulas son las que se pueden incorporar en todo y cada uno de los pliegos de contratación. Y que además se cree una comisión técnica creada por técnicos que valore la inclusión en cada uno de los pliegos de contratación de las distintas cláusulas sociales que se pueden incorporar. De esta forma, en cada pliego se incorporaría aquella cláusula social que fuese más beneficiosa para ese pliego de contratación en concreto, y además previo dictamen de esta comisión técnica, que sería la que se realizaría dicho informe. Como he dicho anteriormente, si bien es cierto que los últimos tiempos el ayuntamiento sí ha incluido algún tipo de cláusula social, nosotros lo que pretendemos es con esta moción que se institucionalice y que con independencia del partido que esté de turno en el gobierno, pues esto sea una constante en la práctica, en la contratación de la administración pública local, y que desde luego, bajo ningún concepto, dependa de que esté gobernando un partido u otro, porque entendemos que es una cosa buena para los antequeranos y antequeranas, y porque entendemos que es de justicia en el momento en que vivimos. Otra moción es una moción que ya presentamos al pleno del ayuntamiento en el mes de noviembre, que era una moción para la modificación de la ordenanza fiscal número 4. Esta moción la llevamos al pleno de noviembre, quedó sobre la mesa extensa de que el informe técnico correspondiente señalara si era viable o no la modificación de la plusvalía que proponíamos desde Izquierda Unida, y ya tenemos el informe que indica que efectivamente la propuesta de modificación que planteó Izquierda Unida en el mes de noviembre es plenamente legal, que únicamente es de voluntad política su aplicación, y lo que es un dato curioso y que es necesario que conozca la ciudadanía es que en el año 2013, si esta modificación de la ordenanza se hubiese aplicado, hubiesen sido 113 familias las que se hubiesen beneficiado de la reducción en el impuesto de la plusvalía. La moción para la modificación de la ordenanza fiscal, en definitiva lo que venimos a proponer son dos modificaciones de dos diferentes artículos, el artículo 14 bis 1 y el artículo 14 ter 1. Los voy a explicar para que tengáis brevemente conocimiento de qué es lo que afecta, y es que de conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, se aplicará una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 12.000 euros. En las transmisiones de terreno y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativo de dominio que afecten al domicilio habitual del causante, realizados a título locativo por causa de muerte a favor de descendientes de primer grado y adoptados los cónyuges y los ascendientes de primer grado y adoptantes. Se considerará domicilio habitual del causante aquel que figure empadronado a fecha del devengo del impuesto. A los efectos del disfrute de la bonificación, se equiparará al cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud del certificado expedido al efecto, su inscripción en el registro de uniones de hecho. En aquellos casos en los que la vivienda habitual hubiera estado constituida por dos o más inmuebles, objeto de una agrupación de hechos, la bonificación únicamente se aplicará respecto a aquel inmueble en el que conste empadronado el causante, con exclusión de todos los demás.
Para tener derecho a la bonificación será necesario que el adquirente mantenga la propiedad o el derecho real de goce sobre el inmueble durante 3 años siguientes a la muerte del causante, a menos que aquel falleciera dentro de ese periodo. El 14 ter, que establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo del 5 de marzo, cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que es lo que recientemente ha ocurrido en Antequera, es decir, que el impuesto de bien inmueble ha subido como consecuencia de una valoración nueva del catastro, se tomará como valor del terreno según las reglas contenidas en el artículo 9 de la Ordenanza de Plusvalía el importe que resulta de aplicar los nuevos valores catastrales, los siguientes porcentajes de reducción para cada uno de los 5 primeros años de efectividad de los nuevos valores. Valor catastral del suelo del tramo comprendido entre 6 y 9.000 euros, o 60% de reducción en el impuesto de plusvalía. Valor catastral de entre 9.001 y 10.000 euros, 50% de reducción en el impuesto de plusvalía. Y suelo de tramo comprendido entre 10.000 y 15.000, y 12.000, 40% de reducción en el impuesto. ¿Esto qué viene a decir? Esto viene un poco a paliar la difícil situación por la que atraviesan muchos de los pequeños de los ciudadanos y ciudadanas de Antequera que viven sobre todo en los barrios, donde seguramente el valor catastral del suelo no supere esos 15.000 euros en un sentido o 12.000 en otro, y que seguramente esas pequeñas transmisiones pues se verán beneficiadas hasta un 40% de rebaja en el impuesto. Esto hay que decir que es un impuesto totalmente municipal, que es un impuesto que se puede aplicar desde este mismo momento, que es un impuesto que está basado en la progresividad fiscal. ¿Por qué? Porque va dedicado a las familias con las rentas más bajas y a los valores catastrales más bajos. En definitiva, es un momento de aprobación totalmente político. El impacto en el presupuesto del ayuntamiento sería de apenas 24.000 euros y las personas beneficiadas podrían ser rondar en torno a 113 liquidaciones que han sido las que se han practicado en el año 2013. Como le digo, esperemos que el Partido Popular sea valiente. No hace mucho decía el alcalde que gobernar implicaba tomar decisiones, y desde luego esto es un acto de gobierno y desde luego esto es una decisión que ha de adoptarse. En caso de que no se adopte, pues bueno, ya sabemos cuál es la idea que tiene el Partido Popular. Seguramente en el próximo año el Partido Popular aprobará esta misma moción, modificación sacada por ella, para apuntarse al tacto de cara a las elecciones municipales. Pero nosotros lo presentamos ahora porque creemos que es ahora cuando deben de ayudarse a las familias y que no hay que esperar a ninguna campaña electoral para presentar mociones que puedan ser beneficiosas para la ciudad. Y por último, decir que el día de mañana daremos a conocer la última de las mociones, que es una moción relativa al rechazo de la reforma del aborto. Decir que el partido, que Izquierda Unida ha sido la primera fuerza política en este ayuntamiento en presentar la moción relativa al rechazo del aborto. Izquierda Unida presentó esta moción en fecha 9 de enero porque entendimos que era un tema prioritario y que no tendríamos que esperar a que nadie nos dijese que presentáramos esta moción para presentarlo por iniciativa propia de este grupo municipal. En ese sentido, indicar que nuestra moción es como hemos dicho, ha sido la primera fuerza política que ha presentado esta moción de rechazo de reforma al aborto, y que habrá un pronunciamiento en pleno de esta moción. Eso sí, tenemos que decir que seguramente en este pleno Izquierda Unida renuncia a la palabra en ese pronunciamiento en pleno, porque da la casualidad de que el Partido Socialista ha presentado por urgencia otra moción relativa al rechazo de la reforma del aborto. Intentamos hacer la conjunta, no ha sido posible, y intentamos hacer el debate conjunto, no ha sido posible, y puesto que todavía entendemos y el orden del debate va de mayor grupo a menor grupo, nuestro grupo municipal sería el último en debatir la moción, pese a que ha sido el primero en presentarla, y entendemos que no tiene sentido repetir el mismo debate dos veces. Por eso la ciudadanía no se llame extraño si en el mismo pleno nosotros decidimos renunciar a nuestro pronunciamiento en pleno, toda vez que ya hemos pronunciado con anterioridad, puesto que, como digo, aunque hemos sido los primeros en presentar la moción, nuestra moción se debate la última por ser el grupo más pequeño. ¿Vale? La primera del... ¿El Fondo Social? Sí. ¿Sabéis? Bueno. ¿Datos de Antequera? Sí, y bueno, os voy a conocer que hay familias que ya no pueden... Sí, hay familias que efectivamente en Antequera existe una cosa que es el fondo, es decir, es verdad que el Ayuntamiento de Antequera, si a alguien se le corta luz, se acerca a servicios sociales y se le abona la factura para restablecerle el servicio. Lo que sí es verdad es que
hay personas que el fondo de ese ayuntamiento no es limitado, ese no es ilimitado, perdón. Desde Cruz Roja también se están pagando muchos servicios suministros porque los propios servicios sociales en ocasiones no pueden atenderlo. Y lo que nosotros planteamos con esto no es que se aumente o se decrece ese fondo destinado para el pago de suministros. No. Nosotros lo que estamos diciendo es que se cree un programa, un observatorio, donde se observe cuáles son las familias que realmente están afectadas en Antequera por esa pobreza energética, las medidas que se pueden adoptar desde el Ayuntamiento de Antequera para paliar esa pobreza energética sin necesidad efectivamente de que sea el pago de la factura de suministro, y sobre todo una cosa que creo que es muy interesante y muy importante, y es decir que las compañías eléctricas comuniquen al Ayuntamiento de Antequera, en este caso los servicios sociales, previo al corte del suministro, que sobre la vivienda tal, sin necesidad de indicar el titular de la línea, sino simplemente el contrato, sobre el contrato tal, la vivienda tal, se va a proceder al corte del suministro. Eso creemos que da margen de maniobra suficiente al Ayuntamiento para, con carácter previo, sin que el titular lo pida, si la persona es beneficiaria de un programa de servicios sociales, poder atender y que la persona no sufra el corte para posteriormente tener que ir a servicios sociales y que le abonen la factura.